psicoanálisis, diríamos que siempre se le debe algo al psicoanálisis cuando se habla de enamoramiento. Y es que Freud, bueno, la ortodoxia freudiana, el psicoanálisis tradicional, establece que uno se enamora de aquella persona que más se parece a su mamá. Bueno, primero quiero decir que el enamoramiento es general para heterosexuales que para homosexuales. Eso debe de quedar claro. Lo que yo diga vale para heterosexuales o para homosexuales, se enamoran igual. O para bisexuales. Queda la duda si los asexuales se pueden enamorar. No he encontrado mucho de eso. Bueno, entonces, bienvenido. Entonces decíamos que se le debe siempre algo al psicoanálisis. La tesis del narcisismo es también otra aportación de la ortodoxia freudiana, que consiste en que uno se enamora en realidad de uno mismo a través del otro que funge como espejo. Es decir, yo me voy a enamorar de la mujer que más se parezca a mí mismo, ¿sí? En eso consistiría un narcisismo primario, muy elemental. Narciso, les recuerdo, es un personaje mitológico de la mitología griega que se ahoga mirándose en el agua de un pozo, admirando su belleza, al grado que olvida a su novia es Eco, su novia queda convertida en piedra, repitiendo las palabras que por ahí pasan, es el eco. Bueno, entonces, el narcisista es eso, es una persona que se quiere más a sí mismo que al otro. Entonces, cuando se enamora de aquella persona que más se parece a sí mismo. La tesis, digamos, del narcisismo. Pero también está la tesis del Edipo, en donde se establece que los hombres se enamoran más de las mujeres que se parecen más a su mamá, y las chicas se enamoran más de los hombres que se parecen más a sus papás. Es otra de las tesis. Y hay otra un poco más elaborada, bueno, lo estoy diciendo casi a nivel de caricatura, ¿no? Cuestiones obvias, que es la de la sublimación. El enamoramiento también se sublima. Quiere decir que se rebasa el marco del objetivo, de lo concreto, de lo real y material, tangible, para establecer entonces las aspiraciones, los apetitos, la libido, todo esto en una quimera. Un ejemplo que tendríamos muy inmediato es con los estoicos, recordando a Santa Teresa de Jesús, que llegaba al orgasmo rezándole a Jesús. Entonces era tal su nivel de fascinación que llegaba al orgasmo con esto. Bueno, el psicoanálisis tiene una larga cauda de explicaciones que podríamos dejar por ahí, para hacer más cotidiano el asunto. El enamoramiento es un fenómeno, es un sentimiento que irrumpe con violencia la vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana ya no es la misma después de que vivimos esa locura. La vida cotidiana, lo que hacíamos regularmente, de manera sistemática, todos los días, deja de tener sentido cuando estamos enamorados. El enamoramiento desplaza a toda actividad, a todo pensamiento, a toda esencia que no sea precisamente el otro, del cual estamos enamorados, el objeto del amor, el objeto de la pasión. Irrumpe con violencia la vida cotidiana, dividiendo lo que estaba unido y uniendo lo que estaba dividido. Estaba unida una familia, por ejemplo, ahora la separa. Uno de los miembros de la familia está enamorado y entonces rompe con su familia. Es decir, ya no tiene el mismo vínculo, esa relación familiar deja de tener el mismo sentido que tenía antes, para ahora convertirse todo en la obsesión de el pensar en el otro, el ser amado, el objeto del enamoramiento. Entonces divide lo que estaba unido, también el grupo de amigos, el grupo de compañeros, todo eso se acaba ante el hecho del enamoramiento, porque ahora es otro el universo. Y decíamos también que une lo que estaba dividido, que son precisamente los dos enamorados. Los dos enamorados estaban divididos, ahora con el enamoramiento se encuentran ya unidos en una emoción que podemos definir como una intensidad en la experiencia captada por medio de los órganos de los sentidos. ¿Sí? A través de los órganos de los sentidos captamos una realidad determinada. Pues cuando estamos enamorados esa realidad se exacerba. El verde es más verde,
sonido es más intenso, todo es placentero, todo es felicidad, camina uno como si anduviera entre las nubes. Cuando doy mis clases, me fijo muy bien en quienes están enamorados, porque generalmente muestran muchísima atención. Están atentos. Usted, señorita, que ha estado tan atenta, dígame, explíquemelo. Deje. Está en otra parte. Está en otra parte. Entonces, una característica es que desarticula la rutina cotidiana. Lo que veníamos haciendo del diario deja de tener sentido, porque ahora hay otra cosa que le da sentido real a nuestra vida. Pero ¿cómo no sabíamos eso? Para algunos autores, fíjense que hay debate. No todos los autores están convencidos de lo mismo. Entonces, para algunos autores es un sentimiento involuntario, algo que surge de manera natural, involuntariamente, que no se puede controlar, aparece ya, y lo domina uno, lo somete. Pero otros autores dicen que sí es posible voluntariamente enamorarse. Sin embargo, cuando uno les pregunta ejemplos, les pide ya la materialización de sus tesis en el plano de la realidad, ya no solo teoría, vemos que tienen problemas y que lo que realmente nos cuentan son fórmulas o mecanismos de cortejo. No es propiamente el enamoramiento, sino que es el proceso de cortejo de lo que nos están hablando. Y eso sí varía, eso sí cambia, eso sí sucede. Entonces habría que ver ahí con qué autor nos vamos, o si de plano le decimos, mira, en este renglón no tiene nada que decir. Otra característica básica del enamoramiento es la pérdida de la voluntad del sujeto enamorado. Pero para eso tenemos que establecer primero que dos personas no están enamoradas casi nunca con la misma intensidad. Es decir, no hay esa idea romántica de que tú pones el 50% y yo pongo el 50% y nos unimos en el enamoramiento al 100%. No, eso es un mito. Lo cierto es que siempre hay quien se enamora más y siempre hay quien se enamora menos. Entonces, el más enamorado es el sujeto que sufre, que padece. Es el individuo que suplica, que se arrastra, que se humilla. Es ese ser suplicante que hace todo lo que le ordena el otro, el tirano, que establece la relación diálica de amo y el esclavo. Uno manda y el otro obedece, punto. Te dije que no te pusieras esa falda. Ay, perdóname, por favor. Te dije que llegaras en pulso. Fue la última vez que te permito. Se convierte en un tirano y el otro se convierte en un sirviente. Miente Julio Iglesias cuando dice, siempre es más feliz quien más amó. La manga. Siempre es más infeliz quien más ama. Esa es otra característica. Está condenado a humillaciones, a malpasadas, a desprecios, a mil cosas, y a otorgar el perdón siempre, ¿no? A suplicar. Por eso cuando se dan las rupturas de hemos terminado, espérame, no voy a hacer todo lo que tú quieras, siempre lo has hecho. Esa es otra característica. La pérdida de la voluntad. La pérdida de la voluntad del enamorado. La instalación de la lógica del amo y el esclavo. La servidumbre que somete como a un pelele a un ser. Voluntad al otro, al más enamorado. Es muy común desde afuera ver que se dice, pero ¿cómo es posible que llegues a esos niveles de complacencia? Por Dios, no te das cuenta que te están utilizando. No te das cuenta que no te cállate, ya no me interesa saber tu opinión y déjame seguir viviendo mi tormento. Por Dios. Necesitas que te vea un psiquiatra. Otra característica es que amor y odio no son entidades antitéticas. No está el odio por un lado y el amor por otro como entidades opuestas. No. Odio y amor son la misma cosa. Odio y amor están unidos. Son una amalgama indivisible en el enamoramiento. En el enamoramiento se da cita el odio y el amor. Y se odia intensamente a ese ser que más se ama. Y en ese momento se le odia. Y al día siguiente se le ama. Ya verás. Es consecutivo esto. Es como salud de enfermedad. Nadie nunca está siempre sano. O nadie nunca está siempre enfermo. Bueno, a veces sí.
Entonces a veces corresponde salud, enfermedad, tengo gripa, no tengo, igual odio, amor, se sucede, se convierte. Y es terrible el odio al enamorado. ¿Por qué la mató? La maté porque la quería. Y si volvieran a hacer, la volvería a matar. Porque esa es mi mamá. Terrible. Es un suceso ordinario y extraordinario a la vez. Parece una paradoja, parece una contradicción. Odio y amor unidos. El enamoramiento es un sentimiento ambivalente en ese sentido. Y es un suceso ordinario porque todo el mundo a todas horas, en todas partes, siempre se está enamorando. Ahorita hay gente enamorándose aquí o allá. Pero es extraordinario cuando el enamoramiento me sucede a mí. Cuando nos sucede a nosotros, en lo personal, es entonces que se convierte en un sentimiento extraordinario. Oye, ¿sí le podías apachurrar ahí para que gire? ¿Se ve que sirva? No está la chica que nos, digo, la señorita que nos asiste. Habíamos dicho que no hay edad para este desnudamiento. Hay referencias documentadas de niños, inclusive de 4 años de edad, sí, de 4 años de edad, que presentan todos los síntomas del enamoramiento en la fase de la separación de los amantes, que se llama. O sea, hay niños que muy precozmente están enamorados, casi siempre es de la maestra. ¿Qué maestra les toca? Y hacia arriba hay casos de ancianos que se enamoran tardíamente y que en ocasiones les cuesta la vida. Hay una película que les recomiendo mucho sobre ese tema que se llama Sin Remitente, es una película mexicana, tal vez alguno ya la vio, en donde un individuo anciano se enamora de una prostituta treintañera y le cuesta la vida. Entonces no hay edad, no podemos establecer una edad como la ideal para el enamoramiento, eso sucede y punto. El enamoramiento puede surgir por diversas formas. La más apacible, la forma tranquila por la cual uno se enamora, es por el acostumbramiento, por la presencia permanente del otro, del objeto del amor. Entonces es tan agradable la estadía, es tan agradable la presencia, que poco a poco se van generando vínculos que pasan de la amistad al enamoramiento. Es una forma típica entre estudiantes, porque se sientan juntos, hacen la tarea juntos, comen juntos, todas partes juntos, a veces hasta la cama, y entonces surge el enamoramiento. Casi siempre con una especie de revelación. Pero ¿cómo me fui a enamorar? Y también es muy común escuchar, pero si tan mal que me caía, si yo nada más hablaba y... Ese es el del que se enamoró. Entonces ahí cuando el compañero no llega y está la preocupación, cuando a diferencia de todos los otros días en que llegaba y estaba ahí, a veces como un mueble, pero ahí estaba. Ahora que no está, la extraño. Siento que algo me falta. Me empiezo a dar cuenta que me estoy enamorando. Ya estoy enamorado. ¿Sí? Esa es una forma de que sucede el enamoramiento. Pero hay otras formas más violentas, terribles, como la que se conoce con el nombre del flechazo de Cupido. Así se llama en el ámbito de la literatura del enamoramiento. Flechazo de Cupido. Cupido, les recuerdo, también es parte de la mitología, es un gordito encuerado, un niño que le pegan a uno en el corazón, y entonces ya quedó uno prendado de la mujer, del nombre, según la preferencia que está por ahí. Y esa sucede, esa forma del flechazo de Cupido, sucede por la presencia, la sola presencia del objeto del amor, la sola presencia de esa persona que causa en nosotros esa revolución, es la causa, es el motivo por el cual uno se enamora. Suceden en el cuerpo muchísimos cambios. Les voy a leer algunos de los casos.
A consecuencia del flechazo de Cupido, a través del sistema nervioso vegetativo, el hipotálamo ordena a las glándulas suprarrenales un aumento en la producción de adrenalina y noradrenalina, cuyos efectos aparecen al instante. El corazón aumenta a 120 latidos por minuto. Las cifras de la presión arterial se elevan alcanzando valores de hasta 190 a 100. Se liberan las grasas y los azúcares, incrementando la capacidad muscular. Se producen más glóbulos rojos a fin de mejorar el transporte de oxígeno en el cuerpo a través de la corriente sanguínea, mientras que el sistema nervioso central se prepara para transmitir cualquier información a 432 kilómetros por hora. Esto sucede en el cuerpo. Si alguien se enamoró aquí por flechazo o ha sentido ese flechazo, aunque luego no se haya concretado el enamoramiento, sabe a lo que me refiero. Porque además de eso, la lengua se traba, uno se altamudea, tiemblan las piernas, la taquicardia es terrible por la sola presencia de esa persona. Porque había una alumna que provocaba en mí ese efecto. En clases que yo daba de marxismo, materialismo, se me olvidaba todo. Dios santísimo, ya se vaya, que no venga, que me deje trabajar. Entonces, es nada más la presencia. ¡Pum! ¿Qué pasa? Se secretan feromonas. La feromona se expele por la glándula sudorípara y entonces es el olfato el que capta esa química con la cual hago enlace que me cautiva, me seduce, me somete. Y se secreta en mí una sustancia que se llama la feniletilamina. La feniletilamina es una endorfina. Las endorfinas, recuerden ustedes, son esas drogas que uno mismo produce. Son famosas las de los deportistas. Salen a correr y entonces secretan las endorfinas y esa secreción reclama que el cuerpo esté en activo. Pues igual, para esto del enamoramiento se secreta la feniletilamina, la conocen en la jerga de los autores como la droga del amor, y entonces está sucediéndose eso, este milagro de ver todo grato, todo bello. Se amplía la pupila, se dilata la pupila, se padece esa especie de efecto óptico, de hipnosis, que es muy común cuando entramos a algunas tiendas de esas de autoservicio y vemos apiladas así las cajas de las galletas o del vino. Están diseñadas por gente especialista en esto para causar ese impacto. Pues eso pasa también en el enamoramiento, la pupila se dilata, anda uno así como idiota. Este fenómeno del flechazo, los autores refieren que entra por los ojos. Sin embargo, lo que inmediatamente mueve a uno como investigador, bueno, ¿qué pasa con los ciegos? ¿No? Los ciegos entonces no se... Porque, mire, ese es el problema del libro de El arte de amar. El arte de amar dice que uno no se enamora de lo real concreto, de lo tangible del cuerpo, como dijera Platón, sino que se enamora de las virtudes, lo cual no es cierto. Uno no se enamora de eso. Mientras más maldita y desgraciada, más la sigue uno y la sigue. La bondad, nada de ninguna de esas supuestas virtudes atraen a este nivel de enamoramiento. Entonces, cuando dice uno entra por los ojos, estamos diciendo que el atractivo lo produce el cuerpo. En el caso de un hombre, los senos, los ojos, el cuerpo, las caderas, las piernas, la composición de su cara, su rostro, todo eso. En el caso de una mujer, pues para un hombre. En el caso de los homosexuales, pues a uno de su mismo sexo, ¿no? Y bisexuales, pues cambia de pronto de objeto de enamoramiento. ¿Sí? Entonces entra por los ojos. Les decía yo, ¿qué pasa con los ciegos entonces? ¿Qué pasa con los no se enamoran? Ellos no pueden sentir el flechazo. Sí, también puede ser por medio del tacto. La forma como ellas, hombre, bueno, o sea, la forma en que el objeto de amor lo tocó, esa forma puede ser la que desencadenó la secreción de la feniletilamina. Pero puede ser también, y sobre todo, por el olfato. Se está respirando esa composición de feromona, que es la que atrae, la que seduce, la que manda al interior de uno. Se produce sobre todo una intensidad sensorial.
Esa es la característica básica. Una intensidad que no puede soslayarse.